Muy bien, ahora sí, muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla organizada por el Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, CIEPE, con motivo del mes del fallecimiento del profesor Felipe Schoenberg Auger. Nos convoca el deseo de rendir un homenaje intelectual y humano a uno de los pensadores más agudos del liberalismo filosófico contemporáneo en Chile y América Latina. La figura del profesor Felipe Schoenberg nos deja no solo una importante obra académica, sino también el testimonio de una vida dedicada al estudio riguroso, al debate respetuoso y a la defensa de principios fundamentales para una convivencia democrática. Felipe Schoenberg fue doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, abogado y licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeñó como profesor investigador de Faro en la Universidad del Desarrollo. Su obra abarcó temas fundamentales como la libertad, la propiedad, la justicia, la tolerancia y los fundamentos filosóficos jurídicos del Estado. Entre sus publicaciones más destacadas encontramos reflexiones profundas sobre autores como Kant, Locke, Fichte y Nozick. Y su pensamiento fue recogido en revistas académicas de gran prestigio como Estudios Públicos, Revista Chilena de Derecho, Ideas y Valores y Revista de Ciencia Política. El profesor Felipe fue también coautor, junto al expositor de hoy, del artículo recientemente publicado Conditions non sunt multiplicandas sine necessitate, el problema de la equivalencia de las estipulaciones de Locke y Nozick, un trabajo que muestra la seriedad con que aborda los desafíos del pensamiento liberal. Su repentina partida ha sido una pérdida profunda para quienes lo conocieron, pero también para la vida intelectual chilena. Nos queda su obra, su ejemplo de vida y el compromiso con el pensamiento libre y fundamentado. Para continuar, invito a Nicolás Fuentes, director ejecutivo de CIEPE, a que nos dirija unas palabras en nombre de la institución que hoy organiza este homenaje. Muy buenos días a todos y todas. Como director ejecutivo del Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, quisiera darle la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y homenaje. Hoy nos convoca el legado de un pensador cuya partida hace apenas un mes, hoy, nos tomó por sorpresa y nos deja sin duda un vacío intelectual difícil de llenar. Felipe Schoenberg. Agradezco muy sinceramente al doctor Eduardo Fuentes por su generosa disponibilidad para acompañarnos en este momento. No solo fue colega cercano de Felipe, sino también amigo y colaborador intelectual. Su voz sin duda nos permitirá comprender con mayor profundidad la relevancia de Schoenberg en nuestro tiempo, porque el profesor Felipe no fue solo un académico brillante o un columnista lúcido, como ha dicho Valentina Verbal, el académico y columnista que esconde todavía todo un mundo por descubrir, un mundo que él ayudó a trazar con una rigurosidad filosófica poco común en nuestros medios y con un coraje intelectual que hoy resulta cada vez más escaso. Valiente y de bajo perfil, como bien lo recordó Natalia González, Felipe decía lo que otros no se atrevían a decir. No le hacía con estridencia, sino con claridad, con humor, con una cortesía que lejos de debilitar su argumento, lo reforzaba. Añade Natalia, perfecto, perfecto, respondía a cualquier solicitud, no por condescendencia, sino porque genuinamente creía que pensar, argumentar y dialogar eran tareas que no se podían declinar. Felipe representó en muchos sentidos lo mejor de una tradición liberal que no se limita a defender el mercado, sino que se preocupa por la justicia, la democracia constitucional y la igualdad ante la ley. Fue un crítico feroz del libertarianismo, como lo explicó en su ensayo Un fantasma recorre el continente, porque entendía que sin una arquitectura pública robusta, sin reglas, sin lenguaje común, no hay libertad posible ni democracia que resista. Como bien recordó Álvaro Vergara, Felipe devolvía dignidad al debate público en tiempos donde priman las ideologías baratas y los argumentos en redes sociales. Fue erudito sin pompa,
provocador sin demagogia, liberal sin complejos. Un intelectual que paso a paso fue esbozando una verdadera escuela, una forma de pensar la política desde la filosofía, con coordenadas originales, críticas y sobre todo éticamente comprometidas. Su defensa del liberalismo clásico, profundamente kantiano, nociquiano, pero también profundamente chileno, lo posiciona ya, como vaticinó Valentina Verbal, entre los grandes pensadores liberales de nuestro país de los últimos 50 años. De hecho, si sus amigos y colegas lograran cumplir el desafío de recopilar y editar su obra, como aquí lo haremos en parte con el doctor Fuentes, no me cabe duda que su nombre figurará junto a Millas, Godoy, Lastarria o Inés Echeverría, tal como afirma Valentina Verbal. El Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, como espacio de pensamiento crítico y plural, reconoce en Felipe Schoenberg un modelo, no por su perfección, sino por su coherencia, por su rigor y por su incansable voluntad de pensar sin excusa. Que este encuentro sea una forma de continuar ese camino, de no traicionar esa exigencia. Agradezco nuevamente al profesor Eduardo Fuentes por su generosa disponibilidad, quien también nos hablará sobre la democracia liberal. Y como decía Lucas Miranda en su carta a la tercera, para él, Felipe, la democracia liberal tenía aún muchos frutos que dar. Su legado servirá para cultivarlos. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas Muchas, gracias, muchas, Nicolás, por tus palabras. A continuación, tenemos el honor de presentar al doctor Eduardo Fuentes Caro, que nos ofrecerá la charla titulada El legado de Felipe Schoenberg y la democracia liberal. Contará con un espacio de 25 minutos. El doctor Fuentes es doctor en filosofía por la Universidad de los Andes y licenciado en filosofía por la Universidad de Chile. Su trabajo se ha centrado en la filosofía política contemporánea, la epistemología, las teorías de la deliberación y las distintas formas de tolerancia en la tradición liberal. Ha colaborado estrechamente con el profesor Schoenberg en publicaciones y debates y ha sido testigo directo de la riqueza intelectual de su pensamiento. Los invitamos a escucharlo con atención y al final poder hacerle algunas preguntas al doctor Eduardo Fuentes. Doctor Eduardo Fuentes, el tiempo y el espacio es suyo. muchas gracias por la oportunidad de, de hablar aquí sobre este gran filósofo, gran intelectual público y sobre todo un gran amigo. Yo creo que la introducción, yo había preparado un poco una introducción acerca como de quién era Felipe, pero ustedes han hablado, ya han introducido bastante bien como su biografía. Felipe era abogado, licenciado en filosofía, digamos, para ser justo, era abogado en título nomás, eh, como le gustaba el recordar. Fue un doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, fue un intelectual público, de algo de eso vamos a hablar hoy día, pero sobre todo era una persona tremenda, una persona cuya partida dejaba un vacío irreparable en en los corazones de quienes los conocimos, de quienes tuvimos la alegría de ser somos amigos. Eh, lo eh, Deja acá a muchos amigos, a su familia, a Pablo, que lo acompañó durante 10 años de su vida. Eh, Así que yo querría decir que yo voy a hablar mucho acerca voy a hablar de ciertas ideas que está desarrollando Felipe, sobre todo este último tiempo, pero creo que el legado más importante de Felipe en todos nosotros ha sido como formador de muchos estudiantes, como acompañar a intelectuales en su desarrollo. Felipe yo lo conocí porque fue director, fue parte del tribunal. Después con Felipe tuve discusiones en los diarios, eso es importante saber, y aún así mantuvimos una amistad muy grande y uno de los mayores privilegios de mi vida ha sido conocerlo. Ya, entonces yo querría decir en este espacio de tiempo que obviamente todo el tiempo es insuficiente para esto, porque sería importante hablar del legado de Felipe. Creo que hay una serie de cosas que ya se han mencionado, pero que sería bueno mencionar de nuevo.
con más énfasis. Primero es el valor intrínseco de sus escritos. Felipe a lo largo a lo largo de los años desarrolló varias teorías, es probablemente el intelectual, el especialista en Robert Nozick más importante en lengua española, es probablemente también es uno de los intelectuales en la tradición liberal más importante de Chile. Yo creo que, sin exagerar, es la voz del pensamiento liberal más importante, con mayor sustento filosófico y así a lo largo, en los próximos años, yo creo que lo vamos a recordar de esa manera. Tuvo una presencia en el debate público y que si uno puede rastrearla desde muy joven, digamos, sus primeras columnas son como, yo la encontré como en el 2013, pero especialmente desde el estallido social en adelante, él empezó a participar en ese debate público. en- y de manera, esto es interesante decirlo, digamos, porque él defendía el modelo en un amplio sentido. Felipe era un reconocido neoliberal, uno podría decirlo, que parece que es una palabra mala, pero Felipe, una de sus misiones en la vida era mostrar que en realidad eh, ese adjetivo podía usarse de una manera positiva y, y él empezó a describir y tener una presencia pública muy importante el 2019, digamos, y los años siguientes, digamos, en el estallido, donde defender esas ideas y oponerse a la marea de la crítica al modelo y la gente, los intelectuales, que muy responsablemente, y eso también hay que decirlo, muy responsablemente se sumaron legitimando la violencia y legitimando este supuesto malestar y como entendiendo esta, estas manifestaciones. En ese momento, donde todos estaban en esa ola, Felipe fue contracorriente, así que eso también es muy importante. Y de manera importante también, Felipe, si ustedes pues revisan su columna, nunca fue un comentador, un comentador de, digamos, de la chimuchina de la política, sino siempre trató de dar argumentos profundos. Entonces, eso también, eso es muy relevante. Pero principalmente yo creo que el valor fundamental de Felipe y de lo que yo voy a tratar de hablar es que reflexionó sobre las bases morales de una sociedad libre. Eh, Especialmente dentro de la derecha, uno podría decir, eh, ha habido una defensa del modelo de las instituciones de la sociedad libre, pero es una defensa eh, instrumental. Es como el modelo ha traído éxito, el mercado es más eficiente que el Estado, etcétera, etcétera. Pero Felipe siempre consideró, con justa razón me parece a mí, que esa defensa es insuficiente, que el problema de Chile, como lo veía él, no es que falten técnicos que puedan mostrarnos cómo avanzar en progreso económico, sino que la sociedad, al menos desde más de una década atrás, ya ha dejado de creer que el sistema de la democracia representativa y el sistema de libre mercado son moralmente superiores, o sea, moralmente justificados con respecto a sus alternativas. Entonces, la labor de Felipe se centró en eso, en esa simple idea, de mostrar que una sociedad libre, que él entendía como una sociedad donde las personas pueden identificarse con su propia vida, es una sociedad moralmente superior a sus alternativas. ¿Ya? Entre las cosas que se trató, Felipe trató muchas cosas de las cuales se mencionaron acá. Uno puede mencionar como su trabajo en las teorías de propiedad, no solo con Robert Nozick, sino en la Escuela de Salamanca. Esto es muy interesante también. Felipe encontraba, y de lo cual voy a retomar más adelante, que en autores como Francisco Suárez, Vitoria, había una fuente de inspiración que lograba mostrar ciertas deficiencias en, por ejemplo, en las teorías clásicas liberales y libertarias de la propiedad. Trabajó el libertarianismo. eh, Felipe comenzó siendo un libertario, pero en el último tiempo abandonó el libertarianismo y se volvió un gran crítico del libertarianismo, como diferenciando lo que él entendía por libertarianismo del liberalismo clásico, digamos. Trabajó en las utopías, donde de manera interesante mostraba que toda utopía esconde en sí misma una distopía. También trabajó en teoría queer
especialmente tiene unos trabajos acerca de la compatibilidad entre el liberalismo y la teoría queer. De manera, comenzó su tesis doctoral hablando sobre el idealismo alemán, este enfoque kantiano, un enfoque que mantuvo a lo largo de toda su vida, y finalmente trabajó acerca, digamos, de la teoría, lo que ya mencionaba, la teoría de la democracia y el mercado. Ahora, yo querría hacer, en ese tiempo que me queda, simplemente mostrar dos preguntas que estaban en la mente de Felipe y en su trabajo y que creo que son intrínsecamente importantes para reflexionar acerca, eh, digamos, para reflexionar, que son la primera, ¿por qué es importante la democracia, digamos, la democracia liberal, nuestra democracia y también qué es la democracia liberal? Y segundo, si el mercado, un sistema de libre mercado es esencialmente egoísta. Esas son dos preguntas que estaban siendo, que eran las preguntas en el que en el último tiempo habían ocupado gran parte de su día. Entonces, partamos por lo primero. ¿Qué es qué es la democracia liberal? Eh, Uno puede decir, digamos, y Felipe muchas veces remarcaba, y en nuestras conversaciones remarcaba, que por democracia nosotros entendemos este régimen de ciudadanos iguales que participan en la constitución de su gobierno. Eh, y sin embargo, para Felipe era muy importante, y yo creo que con razón, mostrar que una democracia liberal no puede simplemente identificarse con los regímenes, con la decisión mayoritaria. Eso es lo que él solía llamar una democracia mayoriterista, una democracia electoralista, sino que la democracia liberal tiene ciertos contextos, ciertos principios que van más allá de la mera agregación de los juicios de las personas para una alternativa mayoritaria. Entonces él era muy crítico, por ejemplo, de posiciones, por ejemplo, la Convención Constitucional o posiciones que están asociadas actualmente como a extrema izquierda, donde se defendía como la voz del pueblo, etcétera, sin entender los marcos legales, morales que llevan a la democracia liberal. Ahora, habiendo dicho eso, yo quisiera detenerme en una razón de por qué Felipe pensaba que era importante la democracia liberal. Porque nosotros actualmente, en el 2025 en Chile, pareciera que la democracia, nuestra democracia liberal, nuestras instituciones democráticas, representativas, son sólidas. Podemos creer que no están puestas en duda, pero nosotros hace un par de años atrás, hace 6 años atrás, em, se trató, como lo veía en Felipe, se trató de votar sin éxito un régimen democráticamente electo. Se planteó una, una constitución, un proyecto constitucional, abandonaba la idea de igualdad ante la ley, ideas tan básicas de la democracia liberal. Entonces, hubo un tiempo en que hubo que defender esta democracia liberal. Y la idea de que nuestras instituciones todavía necesitan ser defendidas porque son moralmente superiores a su alternativa, es una idea muy importante. Y además porque la democracia liberal tiene digamos, vamos a decir así, tiene un defecto. Tiene un defecto de presentación, del cual Felipe era muy consciente. ¿Y cuál es este defecto de presentación? En términos simples, es que es fome. Es difícil identificarse con la democracia liberal, así como es difícil identificarse con las reglas de mercado, porque son reglas formales, porque son reglas abstractas. Igualdad ante la ley. ¿Qué es lo que significa la igualdad ante la ley? ¿Por qué a alguien habría de importarle que respetar la institucionalidad? ¿Por qué a alguien habría de importarle que todos fuéramos formalmente iguales? La tentación por hacer de nuestras instituciones eh, una máquina de redistribución, de hacernos materialmente a todos iguales, es mucho más seductora que esta defensa de estas instituciones abstractas. Ese es un problema en la presentación de la democracia liberal y de hecho es un problema que a Felipe le preocupaba mucho en la presentación general de la teoría liberal, que pareciera que no es lo suficientemente atractiva, no es lo suficientemente llamativa. Entonces, aquí me gustaría brevemente, en el espacio del tiempo, quizás podemos hablar más de esto en las preguntas,
resumir un argumento con el cual Felipe estaba trabajando en los últimos meses, que es que la democracia liberal, las instituciones de la democracia liberal, eh, permiten lo que a él le parecía que era el punto central de la teoría liberal, es que las personas puedan identificarse con su propia vida. Es decir, que las personas puedan decir, esta es mi vida, y no es simplemente una vida que transcurre sobre mí, que yo soy en un cierto sentido dueño de mi vida. ¿Y cómo hace eso la democracia liberal? Y es porque la democracia liberal, con sus instituciones, la igualdad ante la ley, eh, eh, digamos, el Estado de Derecho, los sistemas de libre mercado, etcétera, lo que permiten es, como decía Felipe, entregar las condiciones necesarias, pero no suficientes, necesarias para el sentido de la vida. Es decir, para Felipe, este era el punto muy importante. ¿Por qué defendemos la democracia? Esa es la pregunta. Y es una pregunta acuciante en estos días, donde uno ve las encuestas y gran parte de la población chilena, parte importante de la población chilena, no se siente identificada con la democracia. Cree que la democracia es un régimen de gobierno más y que podría haber otros, que un régimen totalitario podría cumplir mejor las expectativas, por ejemplo, de seguridad. Entonces, ¿por qué identificarse con la democracia y específicamente con la democracia representativa, liberal que tenemos nosotros? Y la razón es que al establecer la democracia un marco en el cual nosotros somos libres para forjar nuestra propia vida y hacernos responsables de nuestra propia vida, lo que ocurre es que este sistema da las condiciones sin las cuales es imposible, diría Felipe, identificarse con tu propia vida. Porque en un régimen, por ejemplo, en un régimen donde el Estado, para decir un modo, te pone unas cuotas, digamos, te pone unas cuotas para estudiar. Entonces el Estado dice, hay 20 personas van a poder estudiar periodismo este año, 200 personas van a poder estudiar derecho, etcétera. Cuando uno mira su vida hacia atrás, viviendo en ese estado, lo que ocurre es que uno tendría que decir que la vida que uno ha vivido no ha sido el resultado de mis propias elecciones. Entonces, no es posible que yo me identifique con esa vida. Esta es una tesis que es una tesis radical. Es difícil, digamos, subestimar cuán importante puede ser para la teoría democrática contemporánea y la teoría liberal, especialmente contemporánea, liberal en un amplio sentido, entender que hay ciertas instituciones que son condiciones necesarias para que la vida tenga sentido, digamos, de este modo. Tradicionalmente, las posiciones, y esto para ponerlo en contexto, en el debate, por ejemplo, durante los años 80 y los años, sobre todo durante los 80, los 90, una discusión entre autores liberales y los autores que se solían llamar autores comunitaristas. Autores comunitaristas como McIntyre, entre comillas, McIntyre, un autor comunitarista recientemente fallecido también, autores, autores como Sandel, que es muy famoso, muy relevante, autores como Walzer, que criticaban al liberalismo, eh, el, y especialmente el liberalismo entendido de la tradición de John Rawls, pero uno podría ampliarlo al liberalismo en términos generales, le criticaban que asumía una antropología del ciudadano desconectado. Eso quiere decir que los autores comunitaristas decían que para los liberales la cultura, la vida común no tenía como valor. Entonces eso hacía que las personas estuvieran desencajadas, podríamos decir, de su contexto social y que por lo tanto estuvieran como perdidas, como sufriendo una anomia. Eh, entonces esa es la crítica comunitarista y es la crítica que muchas personas en diversos sectores han asumido como verdadera. Han asumido entonces que
Por ejemplo, la sociedad chilena requiere una mayor presencia estatal para juntarnos a todos, para que una vez juntos nosotros encontremos como nuestra propia vida, nuestra felicidad, nuestra eudaimonia, lo que quieras decir. Esto evidentemente se notó en el estallido social, donde no solo sectores de izquierda, sino también muchos sectores de derecha rápidamente asumieron la posición eh, comunitarista, entonces creyendo que la democracia liberal tradicional que nosotros tenemos era deficiente en ese sentido. Entonces es en ese contexto que yo quiero presentar esta posición que tenía Felipe. Porque en ese contexto uno puede entender lo radical que es la posición. Lo que quiere decir es que, y esto se ve en las últimas intervenciones, en las cuales yo también fui parte, en sus críticas al libertarianismo, al nacional libertarianismo, esa combinación, digamos, ese engendro que está muy de moda, eh, Felipe no criticaba la importancia de la vida cultural, digamos, eso es un mono de paja, digamos, de la teoría liberal. La teoría liberal, uno sea o no sea liberal, digamos, la teoría liberal no dice eso. Lo que la teoría liberal dice, especialmente en la interpretación de Felipe, es que una vida plena de sentido requiere, no es condición suficiente, pero sí necesaria, requiere que las personas, incluso en el contexto cultural en que se encuentran, puedan sentir que puedan experimentar que esa vida que viven con sus condicionamientos empíricos, etcétera, es resultado de sus elecciones, que se pueden identificar con ella. Entonces, digamos, la posición de Felipe no es una defensa de la democracia liberal, es un ataque desde la democracia liberal. Es decir, como es solo en la democracia liberal que puede darse esto. No porque en la democracia liberal todas las personas tengan que vivir como liberales, eso es muy importante, sino porque en la democracia liberal las personas que no viven como liberales saben que no viven por su decisión propia. Eso es fundamental. Eso entonces lo primero que yo creo que es un tema que estaba trabajando. Nosotros aquí en la San Sebastián tuvimos un evento, un congreso internacional realizado en parte con mi Fonsi y con el de él, donde él expuso esto en enero, son cosas que está trabajando. Nosotros tenemos un artículo que, que con todo esto de su partida, hasta se me olvidó, digamos, dónde lo habíamos enviado, o sea, no recuerdo dónde lo enviamos, pero es un artículo que hablaba al libertarianismo, nosotros criticábamos al libertarianismo, eh, argumentando que el libertarianismo carece de un concepto de pueblo. Y que de hecho, esto es muy interesante, que la concepción de la democracia liberal, tal como yo la planteaba en los argumentos de Felipe, puede ser, eh, requiere y puede darle un espacio a un concepto de pueblo, pero un concepto de pueblo que no es totalizante al modo, digamos, de las posiciones comunitaristas. El segundo tema que me gustaría tratar también es uno de los temas eh, centrales en la reflexión de Felipe, en los cuales yo creo que estaba haciendo su mejor trabajo. Tiene unos artículos acerca de la crítica a la razón económica, un artículo de Frege de Frege, no, un artículo acerca de Fichte, o sea, está haciendo una teoría como del libre mercado, desde la teoría fictiana, en un libro homenaje a Alejandro Vigo, quien fue su director de tesis doctoral. Y además tenemos también trabajo que estaba realizando, escribiendo conmigo, así que esto yo lo conozco desde muy de cerca, acerca de una interpretación trascendental en el sentido kantiano del libre mercado. También hay un libro en proceso que lamentablemente Felipe no podrá terminar, que teníamos una discusión con Fernando Atria eh, acerca de la racionalidad del mercado. Entonces la pregunta eh, que motiva todas estas reflexiones, podríamos resumirla así, si es el mercado esencialmente egoísta. O dicho de otra manera, si la racionalidad de los agentes que actúan en el mercado, en un sistema de libre intercambio, es una racionalidad
jovesiana, como dice Fernando Atria, en los debates que Fernando Atria tuvo con Felipe eh, hace tiempo y que los tres queríamos retomar. Es una mentalidad jovesiana, es decir, es una mentalidad donde cada uno busca maximizar sus utilidades simplemente, sin ningún interés por eh, las reglas, sin tratando de como una lucha de todos contra todos, donde uno trata de como eh, extraer el beneficio, digamos, desde el otro, entonces entendiendo el mercado casi como un juego de suma cero, es decir, donde la ganancia de uno es la pérdida de otro, y que si no es un juego de suma cero, es simplemente por las regulaciones externas al mercado. ¿Ya? Ese es el contexto de la discusión. En ese contexto, Felipe defendía, y nosotros los dos defendíamos, y en estos artículos que quedaron ahí trabajando, escribimos una columna también que salió en el Mercurio hace un tiempo y un trabajo que queríamos seguir trabajando, digamos, acerca de esto, si el mercado era solidario. Nosotros argumentábamos que sí, que el mercado en sí mismo es una estructura de solidaridad, lo que no quiere decir que no haya fallas de mercado, etcétera, como bien conocen los economistas. Entonces, la idea, digamos, ¿es el mercado esencialmente egoísta? Y la respuesta de Felipe en ese caso era que no, que el mercado no es esencialmente egoísta. Y no es esencialmente egoísta en primera parte, porque la racionalidad del mercado, es decir, la racionalidad de los agentes que actúan en el mercado, ya supone internamente ciertas reglas, digamos, el derecho público, para poner en estos términos. Los agentes que intercambian, los agentes que actúan, digamos, que venden, compran, el modo, podríamos decir en términos trascendentales kantianos, digamos, como el sujeto trascendental, si uno quisiera entender las instituciones de mercado a través de la racionalidad de los agentes, uno encontraría que esos agentes no representan su situación como una estafa, como un robo. Y esto es muy importante. Los agentes cuando compran y venden y ofrecen precios y ofrecen productos a determinado precio y los venden, no se entienden como esquilmando al resto. Y al no entenderse como esquilmando al resto, están suponiendo ya en su racionalidad un sistema de normas morales que es interno, intrínseco al propio mercado. Y es un sistema de beneficio mutuo, donde el precio que yo ofrezco, nosotros teníamos este texto que estamos escribiendo entre los dos, se llama, es como la idea del precio de mercado como un ideal trascendental, digamos, en el sentido kantiano, que el precio de mercado ya está incorporado digamos, la búsqueda, mejor dicho, por el precio de mercado, ya está incorporado en las decisiones de los agentes. ¿Para qué ponemos esto? Digamos, eh, porque muchas personas creerán, por ejemplo, y este es el caso de la discusión que teníamos con Fernando, digamos, con Fernando Atria, en que, por ejemplo, Fernando creía que el mercado requiere ser regulado como desde afuera y que cosas como el abuso de posición dominante son consecuencias naturales del mercado. Es el mercado funcionando como debe funcionar y que nosotros tenemos que regularlo externamente para que no vaya eso. En cambio, con Felipe, nosotros creíamos que situaciones como el abuso de posición dominante son cosas donde no está funcionando la racionalidad de mercado. La colusión no es un caso del mercado funcionando libremente, es un caso donde el mercado ha dejado de funcionar, donde los agentes no están funcionando con la racionalidad de mercado. De nuevo, esto porque también uno puede preguntarse, esto son cosas muy abstractas, ¿por qué es importante? Bueno, importante por varias razones. Yo voy a mencionar dos. La primera es que de- y aquí voy a exponer de nuevo la faceta de intelectual público de Felipe, poco y nada sirve que tú, por ejemplo, como este documento El Puente que acaba de salir, lo presentes, economistas te presentan de cómo va a avanzar la sociedad, etcétera, los mecanismos, cómo podemos volver a crecer, si las personas no creemos que el mercado es moralmente eh, legítimo, digamos, si no creemos que es algo correcto, digamos. Es un error
es un economicismo en el mal sentido, diría Felipe, creer que para las personas la justificación moral de nuestras instituciones es irrelevante, que solo nos importan los resultados. Entonces, eso primero es entender que cosas como la búsqueda de lucro, por ejemplo, y esta es una batalla que Felipe diría que habría que retomar, que la búsqueda de lucro que se ha demonizado en Chile al menos desde el 2011, no implica una mentalidad egoísta, no implica una mentalidad de saltarse las reglas, no implica nada de eso, y no implica una mentalidad de querer esquilmar al otro, sino es una mentalidad moralmente constituida cuando radica bien. Los mafiosos no tienen un sistema de libre mercado. Los mafiosos simplemente están robando. Eso, eso por una parte, digamos, de por qué es importante entender esto, por la legitimidad moral del mercado. Y lo segundo, y con esto voy a concluir, es que uno de los defectos cruciales, y esto a mí me parece muy relevante en este tiempo, que Felipe y que nosotros veíamos en ese artículo mencionábamos, digamos, ese artículo que se me olvidó, donde se nos mandamos, eh, una de las críticas al, por ejemplo, el pensamiento libertario, a los libertarios, es que trata de constituir la sociedad, el derecho público, en base a las puras interacciones privadas. Creen entonces que el mercado, y con esto termino, creen que el derecho es un epifenómeno, es algo que ocurre después del mercado, es un resultado del mercado, cuando de hecho es al revés. Es el mercado el que es el resultante de una mentalidad, podríamos decir, normativa, una mentalidad jurídica. Entonces también esto nos sirve mucho para comprender por qué una defensa radical, una defensa profunda de las bases morales de una sociedad libre y el mercado no tiene que necesariamente que avanzar hacia estas posiciones radicalmente minarquistas que están tan de moda. Entonces yo creo que esos son dos temas, en los últimos temas que estaba trabajando Felipe, y los cuales yo conozco más de cerca, que son muy relevantes para la discusión pública. Obviamente otros temas como la interpretación de Fichte, la Escuela de Salamanca, etcétera, pero eso simplemente nos muestra el amplio espectro de preocupaciones que tenía este intelectual público y que, como dije, y haciéndome cargo de las palabras también de Valentina, yo creo que en los próximos años vamos a descubrir que se nos fue una de las voces del pensamiento liberal en Chile, al menos más grandes que ha tenido este país y probablemente en habla hispana. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fuentes. Muchas gracias por su exposición. Le agradecemos profundamente. Ahora abrimos un espacio para preguntas o comentarios por parte del público. Pueden levantar la mano por Zoom o escribir sus intervenciones también en el chat y iremos moderando con orden. Tenemos a Iván Carrino, que tiene la mano levantada para hacer la pregunta. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Vale, Iván. Eduardo. Muy buena presentación. Em, bueno, me surgen dos preguntas, pero antes de hacerlas quiero hacer una breve introducción porque si no va a parecer que solo quiero objetar algunas cosas. Con Felipe participamos en un libro llamado Libertad y Prejuicio, así que siempre compartí con Felipe esta visión liberal en todos los aspectos, ¿no? Éramos liberales en economía, pero también éramos liberales en cuanto a cuestiones sociales, jurídicas, políticas. Eh, y bueno, esta crítica que hace Felipe al libertarianismo creo que también incluye este papel de rechazar el nacionalismo y rechazar el conservadurismo, ¿no? Y ahí yo creo que eh, es un trabajo muy bueno y he aprendido mucho leyendo sus textos también sobre ideología de género, teoría queer, ¿no? Realmente para mí ha sido fantástico conocer todo ese trabajo de Felipe y bueno, personalmente a él desde más o menos el año 2019. Quiero hacer dos preguntas sobre estos dos puntos que has hecho, ¿no? En el caso
la cuestión de la defensa de la democracia liberal, ¿no? Dijiste, bueno, no quedarnos en cuestiones puramente técnicas e instrumentales, no ser como excesivamente economicistas y decir, bueno, esto funciona, entonces hay que defenderlo. Y por otro lado, esta defensa de la democracia liberal que a veces parece un poco fome, ¿no? Entonces hay que ponerle un poco de calor, de pasión, de ánimo y entonces ahí aparece la cuestión de lo moral, la cuestión del relato, la cuestión de la épica. Y yo me pregunto si este punto de vista de apelar a lo moral, a lo ético, a la épica, al relato, no trae un riesgo de irnos hacia un populismo de derecha o a un populismo libertario, ¿no? Que también, y el populismo tiene como el germen del autoritarismo. Entonces, obviamente vengo de Argentina, entenderán en qué contexto pregunto esto, ¿no? Y bueno, eso lo dejo ahí. Me gustaría, Eduardo, si tenés alguna reflexión en este sentido. Y la segunda es sobre el mercado como egoísta o no egoísta. El mercado, yo diría, no puede ser egoísta ni puede ser solidario, porque no es una persona, ¿no? Pero en el caso de la colusión, no sé, digo, me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar. O sea, Adam Smith defiende, o sea, no es un defensor de los empresarios. Dice, si los empresarios están solos, van a coludir, van a terminar conspirando contra la gente. O sea, no defiende a las personas individualmente porque sean buenas o porque sean malas. Las considera como son. Sí, son egoístas. Lo que pasa es que hay consecuencias no intencionadas que hacen que el mercado, dejado a su libre albedrío, tenga fines que son como, entre comillas, buenos para todos, ¿no? Eh, y yo simplemente objetaría esto de que cuando hay colusión, el mercado no está funcionando. No, cuando hay colusión, el mercado funciona, está el egoísmo ahí y aparecerá algún incentivo natural a que esa colusión se rompa, ¿no? Digamos, bueno, en fin, pensamientos al aire. No sé si eso fue una pregunta o por ahí simplemente tratar de tirar un matiz y escuchar ahí qué punto tenés, Eduardo, sobre esto o qué pensaría Felipe sobre esta cuestión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Eh, yo con respecto a lo primero, diría lo siguiente, que el riesgo siempre está. Felipe, yo mencioné en la pasada que es algo que aprendí yo de él desde hace varios años ya, que la importancia de escapar un poco de las utopías. Toda utopía, toda idea de que la sociedad puede ser perfecta conlleva sus distopías. Felipe hacía un ejemplo, ponía un caso que a mí siempre me parecía demasiado divertido y, y que Felipe se lo decía como en la Universidad del Desarrollo, se lo contaba a los directivos y a mucha gente, que cuando tú a los estudiantes le preguntas cómo es una utopía, les haces pensar como en el mundo ideal, son radicalmente liberticidas como los universitarios. Es decir, te empiezan a decir como, bueno, en una sociedad ideal todas las personas tenemos acceso a muchas cosas, y después tú empiezas a preguntarle ya, pero ¿cómo es que tenemos acceso a muchas cosas? Y siempre hay instituciones que terminan siendo, eh, digamos, opresoras y que obligan a la gente a hacer determinadas cosas. Entonces, Felipe siempre trataba de mostrarles que toda utopía lleva aparejada su distopía, toda. Eh, entonces, con respecto a eso, te diría como lo importante de la defensa de la democracia liberal y darle este énfasis a la democracia representativa es hacerlo sin caer en la utopía, sin caer en creer que esto va a solucionar todos los problemas. Aquí uno puede citar lo que voy a citar a un autor, y esta cita le parecería muy divertida a Felipe, voy a citar a Kropotkin, un autor clásico anarquista, donde tiene un texto que yo leí en mis años de anarquismo en el colegio, muy interesante acerca del amor, acerca si en la sociedad anarquista iban a haber problemas románticos, líos de falda, qué sé yo, la gente, corazones rotos. eh, y Kropotkin lo trata de manera muy interesante porque los, cuando uno lee a Marx, uno, por ejemplo, lee la ideología alemana u otros textos o el manifiesto comunista, uno realmente dice, oye, la sociedad comunista es el paraíso. De manera interesante, uno lee a Carlos Pérez Soto, que es un
intelectual bastante relevante en la izquierda chilena, pero hay uno, y que es citado con mucho, con aprobación por Fernando Arca en su libro, en su gran libro, este es un gran libro, pero lo voy a explicar, pero es un gran libro. Citado con admiración en Fernando Arca en su libro La forma del derecho, donde dice que en la sociedad comunista, digamos, no va a haber familia, pero no matrimonio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como que la gente va a poder vivir su vida con felicidad, sin ningún tipo de institución. Y Kropotkin dice, no, en una sociedad anarquista igual la gente se va a romper los corazones, van a vernos a morirnos correspondidos. Y ese enfoque antiutópico me parece que es muy necesario en esta defensa de la sociedad liberal. Entonces ahora me voy a poner un punto técnico. Lo que Felipe defendía es que la democracia liberal es condición necesaria para una vida con sentido, pero no suficiente. Es decir, que no bastan las instituciones de la democracia liberal para vivir una vida con sentido. Tú también requieres otras cosas, tus lazos culturales, tu familia, etcétera. Entonces, el problema es creer, por ejemplo, en cierto, digamos, de populismo libertario, podríamos decir, es que es condición suficiente, que diciendo, viva la libertad, todos vamos a ser felices y ya no va a haber problema, etcétera. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, yo ya diría lo siguiente, es decir, el mercado puede o no puede ser egoísta, uno podría decir que eso es un error categorial, porque el mercado no es una persona, ya, pero el mercado también digamos, es el resultado de interacciones entre personas. Y las lógicas, y lo que diríamos acá es que las lógicas institucionales reflejan cierto tipo de racionalidad. Y ese tipo de racionalidad es un tipo de racionalidad que uno puede atribuir a los individuos. Es decir, que los individuos actúan como si siguieran cierto tipo de racionalidad. Entonces, cuando uno dice que el mercado es solidario o el mercado es egoísta, lo que uno está diciendo es que la racionalidad que justifica, que hace inteligible a las instituciones del mercado, eh, en términos kantianos, como un sujeto, el sujeto trascendental tiene cierto razonamiento que puede ser entendido como egoísta o como no egoísta. Entonces, en el caso de la corrupción, el caso de la corrupción es que ya no hay libre mercado. O sea, la gente se pone de acuerdo y ya no hay, ya no está. Claro, uno, en el fondo, si uno hace una descripción puramente, un análisis puramente descriptivo del mercado, así como las instituciones, como la gente comprando y vendiendo, uno diría, sí, está comprando y vendiendo, pero resulta, y esta es la tesis, es parte de la tesis, es que el análisis descriptivo del mercado es insuficiente. El mercado, como toda institución social, tiene que tener un análisis normativo, un análisis que dé cuenta de la racionalidad que tiene. Y yo diría, y creo que Felipe también diría, que ese tipo de cosas, como el abuso de posición dominante, por ejemplo, son partes donde falla la racionalidad del mercado. Entonces, las instituciones, como por ejemplo la Fiscalía Económica, el Tribunal de Libre Competencia, son instituciones que no vienen a regular desde fuera el libre mercado, sino que vienen a restablecer lo que es la lógica interna del libre mercado. Pero obviamente esto, y un tema para la respuesta completa, es una respuesta acerca implicaría de cómo interpretar las instituciones sociales. Nosotros tenemos este paper, o sea, ahora yo lo tengo nomás, este paper en el cual estamos trabajando sobre el precio como el precio de mercado como un ideal trascendental y en el cual argumentamos largamente eso. Así que, no sé, te lo voy a mandar y podemos discutir eso. Muy bien, muchas gracias por la Eso, pregunta ahora, no sé, y la Joaquín respuesta. tenía... Sí, vamos con Joaquín Reyes con su pregunta. Está muteado, así que vamos a... Ahora sí, ahora sí. 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 Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Eh, me perdí la primera parte porque estaba con una conexión muy inestable y una de mis preguntas es aclaratoria, así que quizás si lo aclaraste en la primera parte, te pido perdón desde ya por pedirte repetir en el fondo algo que ya dijiste. Eh, mi, mm, Primero un comentario general antes de la pregunta. Yo conocí a Felipe mucho menos que tú, evidentemente. Tuve un par de interacciones con él, pero probablemente lo conocí antes que tú, en una etapa previa de su vida.
cuando hacía clases de fundamentos filosóficos del derecho en la Universidad Católica, in illo tempore, ¿no? Recuerdo que siempre, una pequeña discusión que tuvimos, porque yo fui ayudante de ese ramo por mucho tiempo, después fui profesor, etcétera. eh, y Felipe siempre tenía una postura un tanto más crítica, ¿no? De los contenidos del curso y con justa razón, etcétera. Y recuerdo un par de conversaciones en ese sentido cuando yo estaba recién egresado, egresando de la universidad, ¿no? Pero lamentablemente no tuve el placer de compartir con él mucho más ni conocer con tanto detalle su pensamiento. De lo que tú has dicho, hay muchas cosas, yo diría la gran mayoría, con las que me siento muy, muy identificado. Especialmente, ¿no? El segundo tema, que es parte también de las cosas que me interesan a mí en investigación, especialmente esta pregunta, ¿no? De si el mercado es esencialmente egoísta. Eh, Me parece que lo que está haciendo Felipe en ese sentido, y tú también, eh, es muy importante, ¿no? Porque precisamente una de las razones por las cuales, o digámoslo así, una, una de las críticas típicas que se hace al mercado es precisamente que ese egoísmo sería intrínseco, y en la posición de Fernando Atria uno puede más o menos dilucidar que la racionalidad del mercado tiene esta lógica interna, ¿no? Aunque Atria nunca la llama moralmente deficiente, ni mucho menos, sí es una lógica que es instrumental, que ve al otro como un obstáculo para los propios intereses, etcétera, etcétera. Y claro, creo que la posición de Felipe, si es que entendí bien, es que esa lógica no es esencial al mercado, sino que más bien depende un poco de las reglas que lo constituyan. Eh, y en ese sentido, y aquí viene la primera pregunta, en ese sentido te quería preguntar, ¿cuál es la relación de Felipe con el libertarianismo más extremo, ¿no? Yo que seguramente has escuchado la crítica que se hace a los mercados de parte de los, uno podría decir, los anarcocapitalistas, ¿no? El libertarianismo más extremo, que dice en realidad el mercado no es libre, ¿no? O sea, toda esta crítica al libre mercado es una crítica a algo que no existe, que nunca se ha probado, porque todos los mercados que existen están sumamente regulados, ¿no? Para tener un libre mercado tendríamos que tener un mercado donde básicamente no hubiera reglas, ¿no? Donde efectivamente pudiéramos nosotros interactuar sin mediación de instituciones o de normas o de reglas, o que esa mediación fuera mínima. Entonces te quería preguntar, en primer lugar, si es que Felipe, ¿cuál es la postura de Felipe o cuál era la relación de Felipe con ese mundo? Eh, Sé que algo dijiste, pero quizás si pudieras quizás explayarte un poco con eso. La segunda pregunta que tengo, eh, y esta sí es más aclaratoria, que me pareció muy interesante en la primera parte de tu exposición, donde señalaste que Felipe eh, consideraba que era esencial para la democracia liberal que las personas que viven bajo instituciones liberales puedan sentir que su vida es el producto de sus propias decisiones o algo así, ¿no? Que se puedan identificar con esas decisiones que toman y con las instituciones bajo las cuales viven, ¿no? Eh, y después dijiste algo así como esto, no significa, que me pareció muy interesante, no significa que todos quienes viven bajo esas instituciones tienen que ser liberales, sino pero la democracia liberal es esencial porque los que no son liberales, eh, y esa es mi pregunta aclaratoria, ¿no? No sé si dijiste, los que no son liberales no se van a poder identificar con esas instituciones. Eh, Creo que eso es lo que dijiste, o quizás yo lo entendí mal, pero eso sería un problema, ¿no? Si es que quien no es liberal no se puede identificar con las instituciones, para la visión de Felipe, debiera ser un problema que también debiera afrontar el liberalismo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución a ese problema? Eh, Tengo un par de cosas más, pero ya he hablado demasiado, así que muchas gracias, Eduardo, por Sí, la, no. por la- Sí, yo respecto a lo del libertarianismo, como yo dije, Felipe comenzó siendo libertario, nosotros cuando nos conocimos fue, entonces fuimos como moviéndonos con el suceso del país, digamos, entre otras cosas, uno empieza a valorar más la democracia cuando te la están tratando de quemar. Eh, em, pero sí, mira, básicamente yo diría lo siguiente, que la idea que tienen los anarcocapitalistas, por ejemplo, de que no hay mercado libre realmente porque es un mercado que está regulado es un sinsentido. O sea, yo diría que no solo falsa, sino que es como conceptualmente falsa. Porque, como diría, el libre mercado no es, digamos, el derecho y no es un resultado, las normas de derecho no son un resultado de las interacciones de mercado,
sino que es al revés. El mercado es un resultado de las normas de derecho porque el mercado, las interacciones de mercado son interacciones morales, son interacciones de agentes morales. Em, para poner esto en estos términos, el libre mercado, el estudio del libre mercado parte de las facultades de derecho y se precisa en las facultades de economía y no al revés, digamos. Por eso es tan problemático que haya abogados que no entiendan esto. Eh, y también es tan problemático que haya economistas digamos, Felipe y yo también tenemos un profundo respeto por la ciencia económica, o sea, y por el mainstream de la ciencia económica, por poner estos términos así más radicales y más controversiales tal vez en algunos sectores, pero, pero eso no quiere decir que el mercado sea un resultado. Entonces, el problema de los libertarios, como dije, el problema de los libertarios es creer, de los libertarios en este sentido como tradicionalmente los entiende, es creer que tú puedes llegar a establecer como una autoridad, un cierto estado mínimo, una autoridad, reglas comunes, partiendo de los puros derechos individuales de las personas. Y en este sentido, yo recuerdo haber en una conversación hace un par de años donde Felipe me decía que la razón por qué él no era loquiano es porque había leído a Suárez. Entonces yo, después de eso, yo escribí un artículo también que salió editado está en una revista sobre la teoría de tolerancia de Suárez y de Locke, haciendo una comparación y siguiendo esa misma idea con que hablábamos, de que en Suárez tú puedes encontrar a un autor que es un contractualista, así como Locke, pero que entiende lo irreducible que es el derecho público y en el mismo sentido como la autoridad política para dar cuenta de las instituciones privadas. Entonces yo diría que el problema de los libertarios es que no entienden, yo diría que en la racionalidad misma de las instituciones, cuando yo quiero ir a comprar pan a la esquina, yo ya estoy presuponiendo las instituciones como del derecho público y no al revés, digamos. Eso sería como el principal problema. Con respecto a lo segundo, sí, en una sociedad, como lo veía Felipe, una sociedad con instituciones liberales, las instituciones de la democracia liberal permiten dar las condiciones necesarias para que personas se identifiquen con su propia vida. La identificación con la propia vida no quiere decir que tú vives como un liberal. Eh, y ni siquiera quiere decir que para las personas que viven como liberales solo bastan las instituciones de la sociedad libre, digamos. O sea, alguien, con Felipe nos reíamos esto, pero alguien cuyo sentido de la vida sea como la existencia o no existencia del Banco Central y la cantidad de nos parece una persona muy carente de sentido de la vida, digamos. Aunque para nosotros era un tema muy importante, digamos, porque esas son condiciones necesarias y no suficientes para vivir una vida. Entonces tenemos la pregunta, yo aquí voy a estar haciendo como una especie de trabajo hermenéutico porque lamentablemente la partida de Felipe deja este trabajo que a mí me parece muy relevante digamos, deja la semilla de este trabajo, pero que no pudo seguir siendo desarrollado. Yo diría que las personas que no son liberales, digamos, en una democracia, bajo una democracia liberal, no tienen que identificarse con las instituciones liberales, no tienen que decir que parte del sentido de su vida son las instituciones liberales, sino solamente tienen que reconocer y esas instituciones liberales les permiten identificarse con su vida. Y es una diferencia sutil, pero que a mí me parece relevante. Es decir, tú no tienes que, una persona que, por ejemplo, un monarquista radical, digamos, puede darse cuenta que solo en una democracia liberal él puede expresar su monarquismo radical, porque si no si viviese en una monarquía que no es la suya, eh, por ejemplo, es alguien que defiende la monarquía de los Habsburgo y los Austria como corresponde, y no de los Borbones, entonces en la monarquía borbona no podría desarrollar su verdadero monarquismo. Pero es alguien que tiene que reconocer eso, pero no tiene que identificarse en el sentido de creer que su vida, el sentido de su vida depende de la identificación con estas instituciones liberales. Entonces, es una diferencia sutil, pero que me parece importante y que también muestra el carácter antiutópico creo que, de toda esta reflexión. Obviamente, esto es un trabajo que yo creo que tiene que ser retomado. Hay un espacio muy importante para los derechos individuales, que quería Felipe, habla de instituciones en general, pero uno tiene que entrar a hilar más fino y es algo que se podrá hacer en el futuro.
Eso. Muchísimas gracias y ahora vamos hacia la última pregunta de Lucas que tiene su mano levantada. Lucas, Ahí puede ¿estás reactivar el muteado, audio. Lucas? ¿Está ahí? Parece que Lucas no puede. Ahí, No, dice que a Lucas no lo deja activar el audio. estoy enviándole la... No sé si le sale algún cuadro de texto que dice aceptar, porque estoy enviándole la solicitud de reactivar el audio. Vamos a esperar unos minutos. Ya, dice que no le funciona. Ok. Está bien, entonces hay espacio para una... ahora sí. A ver, hagamos el intento. Muy bien. Entonces queda el espacio para una persona más. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. En el Muy chat bien, dice que. tenemos, sí, tenemos de, Aquí hay una pregunta, dice, de Yadira Piñera Concepción, dice, Piñera dice que si tuviera que correr el riesgo de aplicaciones en las ciencias sociales, ¿en qué posición ideológica, filosófica, política ubicaría el profesor Felipe? Em, Felipe tiene una entrevista, lo que me parece muy interesante, donde dice que él es neoliberal y en consecuencia es de derecha, no al revés. Em, Felipe era un neoliberal. Eh, Como nosotros, y como también muchas veces yo me defino también, digamos, pero tratando de hacer una pregunta, un adjetivo que es algo malo parece, es un adjetivo bueno en el fondo. Y neoliberal quería decir, con todas las salvedades que ya hemos dicho, ¿no? De cómo se entiende el mercado, etcétera, pero alguien que valoraba el progreso económico que se ha producido en el país, eh, que creía que esta es la mejor manera, y esto es muy importante, que esto es la mejor manera de ayudar, por ejemplo, a los más pobres, digamos. Como que, en el fondo, abrazar el neoliberalismo significaba, para Felipe, abrazar el modelo, significaba no tanto hablar de que hay que ayudar a los pobres, sino realmente ayudarlos. Eh, claro que es menos sexy que hablar de que uno los va a ayudar y va con medidas redistributivas, entregando bonos, digamos, porque al final terminan perjudicándolo. Entonces, en ese sentido diría, que claro, como en sus propias palabras, es un liberal, neoliberal y por eso de derecha, pero es una derecha, como usted dice, una derecha, y como dijo Iván, en su sentido amplia, digamos, liberal en todos los aspectos. Filosóficamente uno diría que es básicamente un kantiano, más o menos, pero tenía mucha influencia de la escuela de Salamanca. Sus últimos proyectos de fondo eran sobre la Escuela de Salamanca. Es una tradición filosófica muy interesante, de la cual Joaquín Reyes, guía académico de la Universidad de San Sebastián, también sabe mucho. eh, y en ese sentido lo podría ubicar. Pero siendo liberal en todo sentido, digamos, en lo valórico, en lo económico, en todo, y siendo un kantiano, tenía una amplia capacidad de tolerancia y de amistad a distintas relaciones. Yo creo que eso refleja también muy bien sus posiciones filosóficas. Como yo lo dije, yo no estaba de acuerdo en todas las cosas con Felipe, muchas veces discutimos, y habiendo discutido por los diarios acerca de cómo este liberalismo valórico, habiendo discutido de manera muy fuerte, Felipe se encargó de básicamente ayudarme en los primeros años de mi carrera, digamos. Entonces, fundamentalmente si yo tuviera que definir a Felipe en la posición política, lo pondría en la posición de un excelente ser humano, digamos, probablemente de los mejores que yo he conocido, digamos, y cuya pérdida, así como en el poema yo pensaba, el poema Elegía de Miguel Hernández, que no hay extensión más grande que mi herida, cuya pérdida deja una extensión así. Eso. muy bien. Hay una pregunta que es,
Excelente, Nicolás Fuente Valdeonito, excelente exposición. Y la pregunta es, ¿cómo articulaba Felipe esta defensa del mercado con su crítica al libertarianismo? ¿Y qué lugar Ya. ocupa en su pensamiento la idea de pueblo dentro de una democracia liberal? Yo creo que lo primero, eso del libertarianismo, yo ya lo he respondido, pero el punto del pueblo, es que hay una cuestión súper importante en la teoría democrática, y voy a hablar más allá de Felipe. Yo a mis alumnos les enseño que la democracia es como mágica, pero hay que entenderla. ¿Por qué? Porque tú tienes como 50%, 50 más uno de las personas votan algo, y la democracia es como una función que te da el input de los votos, y el output es que la voluntad del pueblo total es, y esto es algo que uno aprende con Rousseau, digamos, y otros autores, la voluntad del pueblo es que, por ejemplo, se elige un determinado candidato. Las personas que creen que el candidato es el presidente de la mayoría, digamos, no entienden lo que es la democracia, digamos, no entienden esta función. Y explicar esta función es complicado. Rousseau trató de hacerlo, digamos, esto es toda la teoría de la voluntad general, y lo que yo creo que, Felipe, lo que comentábamos en ese artículo, es que en la tradición liberal ampliamente entendida, ha habido un rechazo injustificado a la idea de pueblo, digamos, a la idea de la comunidad, la comunidad de personas, y que eso hay que rescatarlo. Es decir, que referirse a voluntad popular, al pueblo, no es equivalente al estatismo o cosas así. Y yo creo que en eso uno puede aprender mucho de los autores de la Escuela de Salamanca, especialmente de Francisco Suárez, eh, un autor muy cercano al corazón de Felipe y al mío, además está cumpleaños el mismo día que yo, eh, pero del cual, como yo dije acá, del cual Joaquín Reyes, mi colega de universidad, sabe muchísimo más que yo, por ejemplo. Pero sí, Excelente. Ahí sí, está la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué se sí. diferencia? No sé si quiere usted leerla, la leo yo. Ya, Lucas pregunta, ¿en qué se diferencia la posibilidad de identificarse con la propia vida, entender la propia vida como resultado de las propias elecciones y entender mi vida como resultado de mi mérito? Son ideas diferenciables pero peligrosamente cercanas. La tiranía del mérito elimina el rol del azar irreducible y envenena la interacción social. ¿Cómo era idea de que la democracia liberal es condición necesaria para identificarme como propia vida? Se aleja de eso. Ya, gracias por la pregunta, es súper buena. Yo creo que, y aquí yo voy a hablar de lo que sería la posición de Felipe, que me parece una posición muy interesante, digamos, que el mérito, Felipe tiene una columna de hace varios años donde dice un sistema de libre mercado no es un sistema de mérito, digamos, no es una meritocracia. Y eso es muy importante. La identificación con la propia vida no requiere, no diga que la vida es el resultado de mi mérito. Eh, la vida es el resultado de mis elecciones. Unas distintas posiciones, distintas concepciones filosóficas podrán creer que mi mérito tiene algo que ver en esas cuestiones. Sin embargo, el mérito en ese sentido no ocupaba un lugar en este argumento de Felipe, aunque sí puede ocupar lugar en otras partes. Y la identificación de la propia vida, que esa es la posibilidad, condición necesaria que crea Felipe para que la vida tenga sentido. La identificación con mi propia vida no implica, por eso este es un trabajo a desarrollar de manera muy importante, no implica que, que mis decisiones tengan que ser tomadas en el aire. ¿Qué quiero decir esto? Es yo para sentir y para poder ver mi vida como el resultado de mis elecciones, no es necesario que asuma que mis elecciones, que todo lo que me ha ocurrido en la vida es resultado de mis elecciones. Entonces, yo podría ver mi vida como el resultado de mis elecciones, aun cuando el contexto en el cual tomo esas elecciones no es un contexto que haya sido constituido por mí. Y esta es una razón muy interesante de por qué posiciones como igualitaristas o posiciones más intervencionistas estatales, digamos, o estas posiciones que solo quieren emparejar la cancha, cuando la gente habla de emparejar la cancha en términos abstractos, digamos, son posiciones erróneas, digamos. Eh, en el caso, para poner así, terminar con algo controversial con lo cual estamos muy de acuerdo con Felipe, y aquí yo estoy también muy de acuerdo, por ejemplo, la herencia.
Muchas personas dicen que hay que poner muchos impuestos a la herencia, porque para igualar la cancha, porque las personas no eligen a quién nacieron, el típico argumento rolsiano y ese tipo de cosas, digamos. Pero a nosotros nos parecía con Felipe que eso es un sequitur, que eso es erróneo, y nosotros defendíamos el derecho de la herencia, eh, y, y no quiere decir que tú, porque hayas recibido cierta condición social, etcétera, no puedas ver tu vida como el resultado de tus elecciones, porque tus elecciones se dan en determinado contexto. Yo creo que este es un tema súper grande, es un tema súper importante y que en el fondo para desarrollarlo de mejor manera habría esto es parte de teorías sociales, como habría que preguntarse como hasta qué punto la libertad de las personas está o no está determinada o hay que entenderla de manera independiente de sus condiciones materiales, condicionamientos materiales. Y yo creo que ese es un punto central en el cual también Felipe tiene algunas cosas que ha escrito bueno, yo también, digamos. Como dice Ok. aquí José Pepe Garrido, digamos, el único emparejamiento de cancha es la igualdad ante la ley. Eh, tesis controversiales y valientes. Pero sí. Excelente, ¿eh? Después de todos estos comentarios que todavía quedan abiertos para mucho más, agradecemos a todas y a todos quienes nos acompañaron hoy. Gracias especialmente a usted, doctor Fuentes, por su lúcida exposición y también a quienes participaron con sus reflexiones y preguntas. Damos un aplauso virtual y también por esta hermosa exposición. Desde SIEPE reafirmamos nuestro compromiso con el pensamiento riguroso y plural y con la generación de espacios de diálogo que honren la memoria de figuras como Felipe Schoenberg, cuyo legado seguirá nutriendo nuestras conversaciones sobre justicia, libertad y democracia. Los invitamos también a todos y cada uno de ustedes en nuestra próxima charla titulada Sabiduría Práctica para moderar la polarización por el doctor Maxwell Cameron de la University of British Columbia el lunes 16 de junio a las 20 horas Chile por Zoom. Muy buenos días a todos y tengan un excelente viernes y buen fin de semana. Gracias.